Este viaje no estaba en mis planes. Pensé que no había nada nuevo y me cerró la boca. Nunca me imaginé que iba a terminar conociendo uno de los lugares más lindos de mi país. Con ustedes, el Molino de Tea. Lugares que nadie te muestra Estratégicamente para poder atravesar el río. Yo no puedo creer a dónde llegamos. Y esto recién arranca. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Nos encontramos en Villa Giardino, en la provincia de Córdoba, exactamente al noroeste de la provincia de Córdoba. Y les cuento que por primera vez estoy viajando con un grupo de jubilados, con el grupo de jubilados de mi mamá, que asisten al centro de jubilados de Claypole y es el que organizó este viaje. Así que recién estamos llegados a este hotel en donde vamos a hospedarnos como unos 4 o 5 días. Allí tenemos el micro, el autobús que nos trajo. Y vean qué bonita que es la piscina del hotel. Viajamos durante la noche, así que fue bastante tranquilo. Yo llevé unos sanguchitos para comer en el viaje, descansamos y hoy vamos a tener un día bastante tranquilo porque mañana arrancamos con todas las actividades. Esta es la habitación que vamos a tener por estos 5 días y aquí vamos a descansar. Vean la vista de la ventana, mirá mami. A la piscina. Qué lindo, que entra airecito. Ay, bellísima. Me encantó. Ay, qué lindo viento. Hora del almuerzo. Miren la mesa larga que tenemos para comer entre todos. Acá ya tenemos la entrada servida que es fría, es un tomate relleno con arroz y atún. Esto es algo muy típico de Argentina, ¿eh? El tomate relleno y arriba esto parece como una mini torta frita que es como de decoración o como para acompañarlo. Está muy linda, vamos a probarla. Acaba de llegar el plato principal o primer plato, como le decimos acá en Argentina, que es lasaña, para seguir confirmando nuestra herencia italiana, ¿no? Esta pasta rellena tiene adentro verduras, salsa blanca, tiene carne y además tiene jamón y queso. Tremendo. Hora del mate, amigos, de descansar un poquito y de disfrutar de la pileta, porque la piscina de acá está hermosa, ideal para el día, porque hace mucho calor, estamos en la sierra cordobesa, estamos en la altura, y cuanto más alto estamos, el sol pega más fuerte y las noches son más frescas. Ahí está mamá tomando coraje, porque está fresca el agua para meterse. Ya nos pegamos la merecida ducha y estamos yendo a hacer unas compras acá a un supermercado que está bien cerquita. Les quería contar que estamos a 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, por eso es que a la noche empieza a refrescar y el clima acá realmente es precioso. Nos encontramos a 74 kilómetros de Córdoba capital. Vamos a ver un poquito de los precios que se manejan acá en Córdoba, así que se los voy a ir pasando para que podamos comparar. Estamos en la zona de limpieza, les voy a pasar algunos productitos. El Cif, 2.600 pesos argentinos, el pequeñito, que son
a razón de $1.70 aproximadamente. La leche a razón de $1.20 aproximadamente. $2.46, 3.700 pesos argentinos el dulce de leche. Qué rico, por favor. Detergente lavavajilla, 2.800 pesos a razón de $1.50. El papel higiénico a razón de $3.20, que serían unos 4.800 pesos argentinos. Gaseosa de primera marca, 3.900 pesos argentinos, o sea, $2.60 aprox. Este bidón de agua de 6 litros, 300, sale a razón de $3 con monedas, unos 5.800 pesos aproximadamente. Cervecita, una lata de cerveza, 2.600 pesos a razón de $1 con monedas. Les pasé los precios en dólares también para que todos los que están afuera de Argentina puedan compararlo con su país y además porque a mí también me es más fácil entender los precios. Pero bueno, todavía me estoy adaptando a la Argentina, así que no sé si son caros o son baratos. ¿Vos, mami, lo viste diferente en comparación a Buenos Aires? No. Parecidos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pongan ustedes entonces si vieron estos precios diferentes o si los ven diferentes al país en donde viven. Multiplíquenlos por el valor del dólar de su país. Ahora sí, estamos listas para la primera cena que parece que se viene con pachanga. Vean este detallito, que el vino que nosotros compramos al mediodía nos le ponen el número de la habitación y uno lo puede consumir, lo termina de consumir en la otra comida. Esto me recuerda cuando éramos pequeños y vacacionábamos con mis papás en Córdoba, en los hoteles de embalse, en donde las bebidas que uno compraba, después, si te sobraban, se las guardaban con el número de habitación que tenían o el apellido de la familia. Eso no recuerdo muy bien, pero la cuestión es que el sistema era el mismo. Entradita tenemos pizza, una pizza al molde, como le decimos nosotros, porque a la piedra sería más finita, que tiene jamoncito arriba, además de la mozzarella. Comiendo la pizza con tenedor y cuchillo, Tenemos show en la cena y ya llegó el plato principal, que es un cerdo con unas verduritas arriba y un arroz con diferentes vegetales. Unos momentos después. Muchísimas gracias a todos. ¡Sa! Arriba, 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 dice. Chica, ven como bombón. Aea, sabanero, sabanero. Aea, y yo soy sabanero. Te quiero amor, a donde vende a mí. Por lo que yo te quiero. Yo te digo por darme. Por lo que yo te quiero amor. Te amo así. Buen día, amigos. ¡Qué noche teté, mamita! Nunca me imaginé que iba a terminar enfiestada con los jubilados. No. Lindísimo cómo bailamos, nos divertimos un montón. Una noche súper, pero súper fresquita y eso se debe a que nos encontramos en el departamento de Punilla, aquí en el valle de Punilla. Es característico este microclima y este microclima genera condiciones más templadas y estables que el clima general en Córdoba. Y ojo que esto no quiere decir que en invierno no haga frío, todo lo contrario, en invierno hace muchísimo, pero muchísimo frío, tanto frío que este hotel permanece cerrado en la temporada de invierno, abre solamente en la temporada de verano. Incluso aquí hasta ha nevado, dejando completamente blanco todo este hotel. Bueno, desayuno bien argentino, café con leche, medialunas, bizcochos, pan tostado con manteca y mermelada. Nos vinimos de paseo, nos tomamos un remis.
Hace cuánto que no me tomaba un remis. Y solamente a 2 kilómetros de nuestro hotel está el dique Portecelo. Lo que estamos viendo es cómo desagota el dique en este curso de agua. Qué bonito, por favor, y qué lindo el sonido ya del agua caer. ¿Saben que Villa Giardino es llamada también el Jardín de Punilla por la gran presencia de flores y árboles en sus calles, cosa que me consta porque realmente es una ciudad verde y colorida por toda la vegetación que hay? ¡Qué vista, por favor! ¡Qué bonito! Creo que este dique es ideal para venir a descansar, a relajarse, a tomar unos mates, a escuchar el sonido del agua correr, porque uno se sienta ahí al ladito del río y la tranquilidad es como que te baja y te abraza. Hermoso, ¿eh? La verdad que este lugar me está sorprendiendo muchísimo. Este dique se construyó en 1948 para el aprovechamiento hidroeléctrico y también como reserva de agua, pero en 1992 ya se transformó en una reserva ecológica. Algo curioso es que hay una edificación que dice propiedad privada, pero me resulta muy curioso porque tiene esta torre, como si fuese un mirador, algo para observar desde las alturas, pero a la vez también tiene esta especie de chimenea y esta piscina. Esto pareciera una casona antigua. Estoy desconcertada porque pareciera como que funcionó como una confitería o algo así por el mirador ese que tiene ahí arriba, los asientitos que tiene ahí adelante, pero esa micropiscina, esa micropiletita, no sé, me saca del contexto, entonces no entiendo bien qué es lo que podría haber sido este lugar, así que el que lo sepa, por favor, lo pone acá abajo del video en los comentarios, así lo podemos leer todos y así me saco la duda y todos los demás también. Estamos tomando unos matecitos, disfrutando de la paz que se siente aquí en este espacio, en este pedacito de Villa Giardino, del Jardín de Punilla, que, dicho sea de paso, Giardino en italiano significa jardín. Vean este árbol de zarzamora, qué bonito, tiene algunas moritas que están como para comer, ¿eh? Villa Giardino es pionera en el reciclaje de residuos orgánicos con la primera planta de tratamiento de residuos orgánicos de la Argentina. Y saben que estos residuos son transformados en abono, así que todo vuelve a las plantas, al jardín. ¿Tenían este dato? Pónganlo en los comentarios si lo sabían o no. Acá estamos en el centro de Villa Giardino, en la plaza principal. Llegamos a uno de los íconos de Villa Giardino, que es el reloj floral, el reloj de flores, donde vamos a pasar uno por uno los 200 del micro que somos a sacarnos una fotito, porque dicen que si no te sacas una foto, no estuviste en Villa Giardino.
para venir a sacarse la fotito con el reloj. Todo este predio es cerradito, pero uno puede ingresar de forma libre y gratuita. Y lo que tenemos aquí atrás, tapadito por el árbol, es la casa municipal. Esta casona data de 1940 y como pueden ver está construida con piedras, que es uno de los materiales autóctonos de aquí de Córdoba. Es la razón por la cual encontramos en esta zona de Córdoba cantidad de edificaciones antiguas realizadas con este material. Miren este detalle, que tal vez el reloj no funcionará para dar la hora, pero sí colocan todos los días la fecha y la van cambiando. Por aquí, por Villa Giardino, pasa el tren de la Sierra, que hace el recorrido desde Córdoba capital hasta Capilla del Monte. Y lo que tenemos ahí atrás es la antigua estación del ferrocarril de Villa Giardino, que curiosamente no podemos ingresar, ni tampoco el tren se detiene aquí, porque la estación está usurpada por una familia que vive ahí, así que en esta estación uno no se puede bajar ni tampoco puede subir al tren, tiene que ir o a la estación siguiente o a la estación anterior. Este tren dejó de funcionar en 1977, pero a mediados de la década de los 80 se reactivó el servicio. En aquella época, para la construcción del ferrocarril comienzan a llegar inmigrantes ingleses, tanto ingenieros como obreros, que se dedicaban justamente a la construcción del ferrocarril. Así fue como toda esta zona comenzó a poblarse con inmigrantes ingleses que, por supuesto, como vivían acá y luego muchos después de la construcción del ferrocarril permanecieron aquí también, trajeron tanto su cultura como sus costumbres. Por eso, cuando uno recorre esta zona del Valle de Punilla, es muy común encontrar casas de té. Y uno se pregunta, ¿por qué casas de té si estamos acá en Argentina? Acá se toma mate, señores. Bueno, la cuestión es que parte de la cultura inglesa del 5 o'clock tea ha quedado en esta zona. Incluso en la cumbre está el festival del 5 o'clock tea que se realiza una vez por año. Y tanto este festival como las casas de té es parte de este legado cultural que han dejado los ingleses que se han establecido en esta zona. El calor que está haciendo no les puedo explicar, por eso aprovecho la sombrita de estos árboles y la tranquilidad, porque esto es muy, muy pueblo, así que los niños pasan jugando, andando en bici, uno siente la tranquilidad y, bueno, obviamente estamos en verano, estamos en altura, hace mucho calor, cuando hay sol se siente muchísimo, pero lo lindo es cómo refresca la noche. Refresca tanto que hace frío, incluso si uno tiene que estar afuera se tiene que abrigar, pero a la noche se duerme de 10. Bueno, llegué al río Grande de Punilla. Este río nace aquí, en Villa Giardino, y desemboca en el río Cosquín, y a la vez ambos se juntan para alimentar al lago San Roque. Aquí el río está como encajonadito con este muro de contención, y sobre este muro de contención tenemos estas poldras. Estas poldras son estas piedras planas que se colocan estratégicamente para poder atravesar el río a pie y poder seguir hasta el otro lado. Bueno, acá faltan algunas, ¿no? Pero bueno, dentro de todo no es tan complicado. El tema es que si este río crece a causa de la lluvia, por estas que están faltantes, no vamos a poder pasar, amigos. Viendo estas poldras me recuerda a cuando estuve en La Cruz. Pónganme abajo de este video en los comentarios si vieron alguno de los videos que hice ahí en La Cruz, porque ahí también hay un diquecito así como este, parecido, en donde hay algunas poldras, pero que son más pequeñas. Es más difícil de pasar todavía. Este es mucho más fácil de acceder, salvo que, bueno, como les dije recién, si el río crece en las faltantes, uno no puede pasar, entonces ya no puede cruzar. Miren cómo vienen a mojarrear. ¡Qué lindo con los niños! Sector para hacer asadito, para venir a tomar unos mates también. El aroma a eucalipto que hay acá, ¡ay!
es una delicia, ¿eh? Qué lindo venir, pasear por acá, sobre todo a la sombrita, escuchar la caída del agua. Hermoso. Ahora sí, amigos, llegué a mi destino. Con ustedes, el molino de Tea. Este no es un molino ya, es un mirador que se construyó en el siglo XIX. Fue construido por el ingeniero Miguel Tea sobre las bases de un viejo molino. Vean cómo su torre de piedra irregular se integra con la roca natural. Y la glorieta superior, que es lo que estamos viendo aquí, es de madera, pero los barandales artesanales imitan la madera porque fueron construidos en hierro y cemento. No puedo creer a dónde llegamos. Este es el balneario Los Quimbaletes, a solamente 20 minutos del centro de Villa Giardino. Y ustedes saben que a mí me encanta la historia. Y este es un balneario histórico, porque muy cerquita de aquí, en la estancia El Pescadero, en el 1600 se asentaron los Comechingones, que fue el pueblo originario que vivió para esa época en esta zona. Y muchos años después, con la llegada de los españoles, este lugar fue el primer asentamiento de los colonizadores españoles. Qué lugar increíble para venir a pasar el día. Nosotros hace unas horitas que estamos acá tomando unos matecitos, pero en todo el tiempo que estuvimos hemos visto cantidad de jóvenes sobre todo, pero todo tipo de personas vienen acá, vienen familias, vienen parejas, vienen agrupaciones y la verdad es que se disfruta muchísimo. Uno se puede meter a bañarse acá porque se forma ese piletón espectacular, así que completamente recomendado. Un agradecimiento especial porque nobleza obliga a uno de los chicos, de los mozos que nos atienden en el restaurante del hotel, que me recomendó este lugar. Gracias, chicos, son un amor los dos, encima nos atendieron re bien a todos, así que no quiero dejar de mencionarlo. Qué lindo volver a Córdoba y qué lindo seguir descubriendo nuestro país porque es tan grande en extensión y en paisajes que uno sigue y sigue recorriendo y sigue descubriendo cosas nuevas. Imagínense que nosotros viajamos muchísimo por Córdoba y sin embargo no habíamos pasado por el Valle de Punilla y no nos habíamos detenido en todos estos lugarcitos, así que estoy feliz de poder recorrerlos junto a mi mamá y junto a este grupo que está buenísimo y la estamos pasando re bien. Y para terminar le voy a mandar un flor de saludo a Fabri y a Dani de Banfield. Gracias por su mensajito y por ver el video, ni bien se publica, que eso nos ayuda un montón. Si vos querés participar del flor de saludo tenés que apurarte y dejar ya mismo un mensaje abajo de este video de YouTube, pero tenés que chequear que estés suscripto a Rodando hacia la Libertad porque es para nuestros suscriptores.
Y gracias a cada uno de ustedes por llegar al final del video, por dejar sus mensajitos, sus likes, por ver las publicidades que pone YouTube, que eso es lo que me ayuda a mí a poder monetizar este contenido y poder seguir trabajando de esto. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.